comentar, a quienes están asistiendo en este momento o a quienes van a ver esta conferencia posteriormente. Y bueno, pues les agradezco mucho su presencia. Los dejo con la licenciada Melissa Linares y comenzamos. Buenas noches, pues agradezco a Eureka por la invitación y pues es un tema muy controversial en un aspecto, pero en otros un tema tabú, y es por eso que veo la importancia de poder ahondar en esta cuestión sobre los delitos sexuales en contra de la niñez. Cuando nosotros hablamos de abuso sexual o de violación, etcétera, muchas veces no nos imaginamos o pensamos que es algo muy lejano a lo que puede pasar, ¿verdad? Pensamos que pasa en otras familias, en otros niños, pero en los nuestros no, ¿verdad? Entonces, hay que definir, para hablar sobre delitos sexuales, tenemos que hablar sobre, primeramente, qué es un abuso sexual. Si bien, jurídicamente hablando, se tipifican unos delitos, pero vamos a ver qué engloba cuando escuchamos la palabra abuso sexual infantil, porque muchas veces cuando hablamos o escuchamos hablar sobre sexualidad, pensamos que solo es violación, ¿no? Que debe de haber una penetración, si no, no hay ningún tipo de violencia o de delito. Se va a ir proyectando alguna información, entonces si me pueden ayudar con esta parte, por favor. Bueno, ¿qué es un abuso sexual? Estamos hablando en cuestiones de que cuando, bueno, hablando de abuso sexual infantil, es todo aquel acto que es en contra de un menor. Hablando en cuestión de Organización Mundial de la Salud, todo menor es aquel, considerado un menor de edad, es aquel que tiene menos de 18 años. O sea, desde tu primer día de nacido hasta que tienes 17 años con 11 meses, eso eres un menor de edad, ¿no? Y ante la ley, en México también sigue siendo un menor de edad. Y bueno, entonces, vamos a ver también que en cuestión en cuestión jurídico, vamos a dividir a los menores de edad sobre menores de 15 años. De 15 a 18 años, 17, 18 años es unos adolescentes, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se va a ir configurando dependiendo de la edad, pues el delito que puede pasar. Pero todo aquel que es menor de 18 años es un menor de edad. Entonces, si bien ahora entonces, ¿qué es un abuso sexual infantil? Bueno, voy a tomar, hay muchas definiciones, pero vamos a tomar como la que tiene mayor referente, que es la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que es la participación de un niño en una actividad sexual que no comprende, en el cual tampoco puede dar un consentimiento y no está preparado en su desarrollo, ni mental ni físico, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues, al ser un niño que no comprende la magnitud de estas cuestiones y tampoco está preparado para hacerlo o para vivir estos encuentros, estas situaciones en un aspecto sexual, estamos hablando de que es un abuso. ¿Por qué? Porque el abuso sexual también está evidenciado por una actividad entre un niño, un adulto u otro niño. Pero para que se considere abuso sexual debe de haber al menos 5 años de diferencia entre la víctima y el victimario, digamos, el agresor. Ante esto, vemos que aquí hay una participación de poder, ¿no? Es como la vulnerabilidad del niño ante la persona, ¿no? Porque obviamente si nos ponemos a analizar el perfil victimal y criminal, pues vamos a ver ahí cuáles son estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay un violador que puede abusar y violar solo de mujeres ya adultas, y por qué aquellos que solamente es con niños, ¿no? Y vamos a ver un poco más adelante. El abuso sexual es evidenciado por estas actividades, lo que les decía. Cuando hablamos de abuso sexual, no solo es una violación, también es la utilización de un niño, de un niño para que tenga una gratificación sexual la persona adulta, ¿no? Puede ser mediante la exposición de material pornográfico, aunque no haya contacto directo. Esto es muy importante porque puede haber abuso sexual sin que haya un contacto directo, ¿no? Entonces, el exponer a un niño a ver pornografía, a masturbarte enfrente del niño, para que él
pueda presenciar actos sexuales, eso es considerado un abuso sexual. Tocar al niño en sus genitales, en su zona anal y o pechos por encima de la ropa o por debajo de ella. También puede hacer referente a que el niño toque al adulto en la zona anal, de pechos, cuestión de, no necesariamente abajo de la ropa, sino encima de, eso también es un abuso sexual. Contacto oral o genital del niño al adulto o viceversa, ¿no? Que es el obligar a un niño a hacer como en el lenguaje coloquial que se dice, ¿no? Sexo oral, eso también es un abuso sexual. Pero vamos a ver cómo muchos de estos delitos o de estas acciones son considerados ya delitos y vamos a ver en qué entran, ¿no? En qué tipificación. Contacto genital del adulto sin penetración, aunque solo haya frotamientos. Penetración vaginal y anal con dedos y objetos y como tal el coito, que es la penetración anal en zona anal y o vaginal. Estos son algunas cifras y datos que pasa en México. Esto es algo muy, pues, que nos debe de alarmar a todos. Si tú después de escuchar esto no te quedas como con esta inquietud, pues te exhorto, ¿no?, a que puedas hacer tuyo esta problemática. Bueno, en México el 77% de las víctimas son niñas. Y el promedio donde se registra el mayor indicio de los abusos sexuales son niños y niñas a la edad de 5 años y 7 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos llevar la prevención antes de esa edad. ¿Pero qué crees? Como vemos la sexualidad un tabú en nuestra sociedad mexicana, ¿cómo le vas a hablar a un niño de sexualidad? Tú ves a un niño de 3, 4 años y no le enseñas correctamente las partes de su cuerpo. No piensa la gente que al hablar de sexualidad vas a despertar algo en el niño, cuando es todo lo contrario. Por eso en México este es uno de los factores del por qué hay tantos abusos sexuales. En la mayoría de los eventos el agresor es un conocido. Vemos que el 60% son conocidos, siempre es alguien cercano a la familia. Ya sea el 60% conocidos, 30% familiares y solo un 10% son desconocidos. Pero este tipo de delitos siempre va, la mayoría de las veces es con alguien muy cercano. ¿Por qué? Porque se trata de un niño y pues necesitas estar cercano a ello y la convivencia, después que se vuelve como en un juego, en una manipulación, es por eso que al niño se le persuade fácilmente. En México los casos detectados son 77% aproximadamente de niñas con un 23% de los niños. Esta es una información muy importante porque ¿qué pasa? En México también vemos muchas familias disfuncionales. Si llega a faltar el padre, la figura paterna en una familia, hay un aumento de probabilidades de que una niña o un niño sufra un abuso sexual en un 50%. Si hay un padrastro, un 150%, pero si falta la mamá, esa figura materna, hace que la vulnerabilidad aumente un 200%. Y bien, esto también nos trae, estos abusos sexuales, también traen muchos embarazos en adolescentes, ¿verdad? Muchas veces pensamos, es lamentablemente muy común, y ver que México es el primer lugar en embarazo infantil, ¿no? Y aquí podemos ver que Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, son las entidades con mayor número de niñas embarazadas. ¿Te has preguntado cuántos de estos embarazos en adolescentes son por un abuso sexual? ¿Te has preguntado? Porque normalmente solo como que etiquetamos, estigmatizamos, ¿no? Como, es que esa niña, pues, salió embarazada y juzgamos, ¿no? Pero ¿cuántos de estas niñas están sufriendo estos abusos sexuales? Y ese embarazo es víctima de, pues, por cuestiones de una violación, y no de una, sino de reiteradas veces, ¿verdad? De 1000 denuncias de violencia sexual contra niñas y niños, solo uno llega a condena a México. Y eso también es otro tema muy importante, el que en México no existe la cultura de la violencia, de la denuncia, y es como, ¿para qué voy a denunciar si no me hacen caso? ¿Para qué voy a denunciar si el niño va a ser más estigmatizado? Si bien es cierto, pero nosotros promovemos la denuncia, porque de lo contrario, pues cuando desconocemos nuestros derechos ante esto, pues tendemos a callarnos, ¿verdad? Y es por eso que sigue reiteradamente estos abusos. Se calcula que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños
va a sufrir un abuso sexual o violación antes de cumplir la mayoría de edad. Y eso, yo te lo pregunto, ¿no? No sé cuánta gente nos está escuchando en estos momentos, cuántos hombres, cuántas mujeres, y cuántos de ellos, ya siendo adultos, han pasado por esto en su niñez, ¿no? O si tú eres maestra y estás en un salón de clases con tus alumnos, ¿cuántos de estos niños están sufriendo ese abuso sexual? Pero que tú puedes prevenir, ¿verdad? Porque nos dice, antes de cumplir los 18 años, entonces podemos hacer, y esto es algo que nosotros, este es el objetivo de estas pláticas, que tú hagas conciencia y podamos prevenir. Si bien existe la intervención, pero es mucho más fácil empezar a hacer la prevención primaria. El 60% de los casos de abuso sexual infantil se da en el hogar, entonces ya sea papá, mamá, la familia nuclear, hermanos, pero también se da súper común en tíos, primos, pero también mujeres, ¿verdad? Porque también siempre hablamos como que del hombre agresor, pero también hay mujeres que violan, que violentan a otras niñas y niños. Esta es una información que fue publicada por el Senado de la República y qué triste saber que México ocupa el primer lugar en la difusión de pornografía infantil. Creo que no solo la difusión, sino también aquí, México es un lugar donde también se lleva a cabo esta, es tan fácil el saber que hay niños que son explotados sexualmente, ¿no? Entonces, nos está hablando aquí de que los estados, con mayor incidencia en cuestión de la pornografía infantil o del turismo sexual es Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Veracruz, Tabasco, y son lugares donde podemos ver mucha carencia, ¿no? Mucha carencia económica y qué tan fácil es ver que los niños de mismas gentes indígenas, gente de bajos recursos, pues es ya como muy normal y eso es grave, ¿verdad? Normalizar este tipo de conductas. Bueno, vamos a entrar como ya hablando del contexto de lo que es el abuso sexual, para entrar ya en el área de los delitos sexuales, que como en México están tipificados estos delitos sexuales en contra de la niñez. Es muy importante tomar estos términos a nivel psicológico, porque si bien en el DSM-5, en el CIE-10, podemos ver esta información, ¿no? Es importante diferenciar cómo a nivel, en el lenguaje de psicología forense, podemos ver la diferencia entre pedofilia y entre pederasta, ¿verdad? ¿Qué es un pedófilo? Dice, es la atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o adolescentes. Este tipo de personas siempre dice, pues, yo tengo fantasías eróticas, consumo pornografía infantil y no estoy dañando a nadie, ¿no? Es la creencia que ellos tienen. Como no ejecutan el acto, piensan que ellos no están cometiendo ningún delito o no están vulnerando a nadie, ¿verdad? Y el pederasta es aquel que ya ejecutó el delito, ¿no? Es aquel que ya comete el abuso sexual, las violaciones, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver cómo ante la ley los dos tienen este grado de culpabilidad, ¿no? O sea, es un delito lo que están cometiendo. Y bien, también hablando de pedófilos y de pederastas, se debe hacer la diferencia porque exactamente hay personas que prefieren, o sea, ahora sí que se hace un rango de división en cuestión de edad, ¿no? Mientras hay personas, aunque se escuche muy perverso eso, pero es la realidad, tienen este tipo de fantasías o este tipo de encuentros o de actos sexuales. Prefieren a los niños de meses de nacido a 5 años. Si entran en este rango, a este se le va a llamar necrofilia. Mientras cuando ya es un grado ya de adolescentes, de 14 a 18 años, a eso se le llama efebofilia. Y esto, ¿dónde lo encontramos? En el DSM-5, donde va a hablar de la parte de las parafilias. Ahora sí, entonces, hablando de esto, ¿cuáles son los delitos que se castigan en México? De estos delitos sexuales en contra de las niñas. Bueno, para hablar ya de esta parte jurídica, es necesario que nos adentremos como en estos términos jurídicos, porque en nuestro Código Penal, y voy a tomar de referente el Código Penal Federal, se debe hacer la diferencia entre actos sexuales y cópula, que es como lo maneja nuestros códigos penales. Cuando hablemos de actos sexuales, cuando encontremos esta palabra actos sexuales en el código, se va a referir a
actos sexuales, tocamientos o manoseos corporales obscenos a los que represente explícitamente una acción sexual que obliguen a la víctima a representarlos. Esto necesita un dolo. ¿Qué quiere decir con estos actos sexuales? Que hay, es como todo, exponer a alguien a la pornografía, tocarlo, etcétera. Eso es un acto sexual, pero ya cuando hay una penetración, cuando ya estamos hablando de la violación, a esto se le llama cópula. Ahora bien, el primer delito que encontramos es el abuso sexual contra menores de edad. Esto es muy importante porque para nuestro código hace una diferencia, son más gravosos, las penas son más graves cuando se cometen estos delitos sexuales o violación contra menores de edad. Esto es muy importante porque pues si bien los niños jurídicamente hablando están protegidos, están siendo protegidos, pero no sabemos de esto, ¿verdad? Desconocemos qué es un delito, desconocemos cuáles son. Entonces, bien, ¿qué es un abuso sexual contra menores de edad? Como nos lo sale en el artículo 261 del Código Penal Federal. Y nos dice que comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí, entre otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Pero es importante saber que aquí no necesariamente se le debe de obligar. Aquí nos dice, a quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años y que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o personas con discapacidad, alguna discapacidad mental o motriz, es aún más grave, ¿no? Entonces, aquí, cuando es un menor de edad, no necesariamente se tiene que ocupar la violencia, porque muchas veces cuando nos encontramos en estas entrevistas, ¿no? Es como, pero yo no lo obligué, él quiso, el niño, hasta el niño me sedujo, él quiso, nunca puso resistencia. O sea, ¿cómo poner resistencia a niños si muchos de ellos llevan años siendo abusados o normalizan el acto, ¿verdad? Entonces, el victimario piensa que como el niño no puso resistencia, entonces no está cometiendo ningún delito. Pero aquí vemos que sí. En el artículo 262 nos habla del estupro, que es aquel que tenga la cópula. Recuerden que hablando de cópula es una penetración, un encuentro sexual hombre-mujer. Al que tenga cópula con persona mayor de 15 años de edad, pero menor de 18. Y aquí también puede tener su consentimiento. Puede ser, esto es muy normal, ¿no? Ver como los adolescentes, como de una relación de 15 años con su novio de 20, 25, ¿no? Ya sea hombre-mujer o ya sea hombre con hombre, mujer con mujer, no importa. O sea, el punto es que si esta persona es menor de edad y tiene su pareja aún con consentimiento mayor de edad, está cayendo como en un estupro. O sea, aún nosotros en esta parte del delito, de la configuración del delito, esto, pues como es menor de edad, no es correcto. Pero aquí, a diferencia del abuso sexual contra menores de 15 años y la violación, estos delitos se van a perseguir por oficio, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que otro intermediario o el Estado se entere de esto que está pasando, él puede perseguir e iniciar la carpeta de investigación. No necesariamente el niño tiene que ir a denunciarlo, el familiar, con que alguien lo tenga dado por eso es por oficio, mientras que en el estupro no, ahí sí el ofendido tiene que ir a denunciar. Pero pues como les decía, esto es algo como que se normaliza mucho, pues no pasa nada, ¿no? Pero si lo vemos desde el aspecto jurídico, pues se está cometiendo un delito. La violación. Esto nos habla de la violación en el artículo 265 del Código Penal. Y aquí nos dice que comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Esto es el concepto de violación, pero en el artículo 266 nos habla de un apartado de violación contra menores y cambia. ¿Por qué? Porque mientras en el anterior, en el 265, se tenía que ejercer con violencia, aquí no necesariamente, les decía, cuando se trata de un menor de edad, no importa si no ejerciste la violencia, estás cometiendo un delito y la sanción, por lo tanto, es más gravosa, ¿no? Entonces aquí nos dice, al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de 15 años de edad,
esta persona o la persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho. Esto es muy importante porque les decía, cuando escuchamos la palabra violación pensamos, sí, penetración de un hombre a una niña, ¿no? O a un niño. Pero no, ya vemos que necesariamente no necesita ser el miembro viril, como dice aquí, el pene, no, puede ser con los dedos, con otras cuestiones, mujeres, ¿no? Muchas veces los casos de que estas mujeres que abusan de otras niñas o de otros niños, pues obviamente, ¿no? Ellos no tienen un pene, pero lo pueden hacer con otro instrumento, con los dedos, etcétera. Eso es una violación. Y eso es muy importante porque les decía que normalmente cuando hablamos de abuso sexual no pensamos que es esto, o una violación no pensamos que es esto, y desconocemos el contexto de todo esto. Entonces, por lo tanto, al tratarse de menores de edad, pues claro que la sanción va a ser mucho más grave que tratándose de adultos. En el Código Penal, en el artículo 200, nos habla de pornografía expuesta a menores. ¿Se acuerdan que en un inicio les dije que el exponer a un niño a pornografía es un delito? Bueno, pues aquí nuestro Código Penal también lo tipifica. Entonces, no importa si lo haga, si son materiales visuales, si es una película, una revista. Es más, aún las pláticas que un adulto puede tener enfrente de un niño, eso pues también lo está perjudicando, ¿no? Entonces, aquí vemos como también la pornografía expuesta a menores es un delito. La corrupción de menores en el artículo 201. ¿Qué es la corrupción de menores? Quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad que realice actos de exhibicionismo corporal o sexuales o simulados con un fin lascivo sexual. Y eso también lo vemos hoy en día muy, muy normal, o que es algo que está pasando muy, muy normal con todo esto de las redes sociales y las tecnologías, etcétera. ¿Cuántas veces hemos visto hasta en grupos de primaria, secundaria, el famoso pack, ¿no? Como ya todos tienen un teléfono, tienen un dispositivo móvil, que mándame tus fotos, mándame esto, y no saben que está al otro lado, pues sí, efectivamente puede ser un pederasta, pero aún en el mismo salón de clases, alguien mayor de ellos induce a estas personas. Entonces, todo esto es corrupción de menores. Y bien, cuando se trata de todo esto, de todos estos delitos que vimos, pero cuando se hacen con el objetivo de tener una gratificación económica, ahí ya estamos hablando de trata de personas, ¿no? Entonces, esto hay una ley como tal, la ley para prevenir y sancionar la trata de personas, el artículo 5 a 9, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de explotación sexual para obtener un beneficio, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? La prostitución, la producción de pornografía, que venga de una víctima de trata, o alguien que esté abusando de su hijo, de su sobrino, etcétera, y graba esos videos y los comparte y los vende y los sube a páginas. Todo esto ya estamos hablando de explotación sexual. La inducción de un menor de edad a realizar actos sexuales para la producción de material pornográfico, el almacén o la adquisición de que tú en tu computadora, en tu celular, tengas pornografía de un menor de edad, y la promoción o gestión del turismo sexual. ¿Se acuerdan que les decía que los pedófilos piensan como yo solo fantaseo con el niño y como yo solo veo pornografía, no estoy cometiendo ningún delito? Bueno, aquí estamos viendo que lo es, y también entra en el marco de la explotación sexual. Estos son algunos delitos sexuales. Tomamos como referencia el Código Penal Federal, pero estos son algunos de los delitos que podemos encontrar en los diferentes códigos penales, ¿no? En el Código Penal del estado en el que tú seas, siempre va a haber un apartado de los delitos sexuales. Entonces, estos son algunos que podemos encontrar en los diferentes códigos. Si bien, como ya vimos que todo esto es un delito, ¿cómo se puede presentar una denuncia en caso de violencia sexual infantil? Entonces, vamos a ver que es necesario la narración detallada de la víctima, en este caso, la copia de nacimiento del acta de nacimiento del niño, una identificación oficial de la persona que va a acompañar al niño, y no necesariamente, como les decía, debe de ser la familia directa
o con que alguien sepa del caso del niño, si tú sabes de alguien, un alumno, un vecino, alguien, tú puedes acompañar a ese niño. Y muchas veces decimos, no, es que yo no me quiero meter en problemas, etcétera. Bueno, puedes hacer esas denuncias anónimas y bueno, ahí está como tal el teléfono de centro de atención a víctimas donde te pueden orientar al respecto. Bueno, ya vimos como contexto del abuso sexual, qué es, cómo es tipificado en nuestro Código Penal, cuáles son estos delitos, pero pues ahora te vas a estar preguntando, ¿no? Bueno, ¿y cómo sé que un niño o una niña está posiblemente siendo abusada sexualmente, verdad? Entonces vamos a encontrar 3 indicadores, ¿no? Tanto los físicos, los psicológicos o conductuales y las verbalizaciones, ya sean a través de juegos, dibujos que tengan una connotación de carácter sexual que no corresponden a su edad. ¿Cuáles son estos? Algunos de los indicadores físicos. No me voy a detener en todos, pero bueno, voy a mencionar algunos, ¿no? El dolor en zona anal o genital, la dificultad para caminar o sentarse, cuando presenta rosaduras o las niñas que dicen, es que me duele, me da comezón, tienen irritaciones. Esto es hablando de indicadores físicos, ¿verdad? Muchos niños, niñas ya llegan con un desgarro de himen. Eso quiere decir que obviamente está pasando por una violación, ¿verdad? O que ya tiene cicatrices. Las infecciones urinarias, esto también es muy frecuente. En cuestión a indicadores psicológicos o conductuales, cambios bruscos de su conducta, ¿no? O sea, como que no hay motivo, o sea, de repente el niño ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere ir con cierto familiar, rechaza a ciertas personas, tiene miedos, le cuesta trabajo dormir, tiene pesadillas, empieza con trastornos del sueño, con trastornos alimenticios, todo eso, ¿no? Cuando un niño de repente... es muy común que cuando un niño es abusado sexualmente se ponga ropa tras ropa, ¿no? Que se ponen 3 calzones, 2 pantalones, una chamarra, aparte suéteres. ¿Por qué? Porque es una manera en cómo él trata de cubrirse o de cuidarse, ¿verdad? Los trastornos del sueño es muy frecuente, es muy común. El niño ya no puede dormir, empieza a tener pesadillas, llora. Esto es muy, pues, posibles indicadores, ¿verdad? Las verbalizaciones de juegos en cuestión de carácter sexual, pues empieza a dibujar cosas que es una manera en cómo él está plasmando lo que le pasa, ¿verdad? Puede hacerlo tanto consciente como inconscientemente, pero esto es muy importante porque todo esto nos ayuda en cuestión a pruebas, ¿no? Esto se utiliza mucho la técnica del dibujo, de los juegos, con los psicólogos que nos ayudan a dictaminar, ¿verdad? También es cuando un niño ya está siendo abusado sexualmente ya de mucho tiempo, claro que se vuelve una persona sexualizada, ¿no? Entonces es bien común que el niño o la niña se estén masturbando, se estén tocando, a donde estén, ¿no? En el centro comercial, en la casa, donde sea, porque lo normalizan, es una conducta que ellos, independientemente de todo, pues obviamente sus órganos sexuales tienen estímulos y por eso el niño se sigue estimulando, ¿no? O busca ese contacto físico con otra persona, ¿verdad? Entonces, esto ya estamos hablando obviamente de conductas muy, muy sexualizadas. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer para prevenirlo, verdad? Que esto es lo que les comentaba, ¿no? Empezar a hacer prevención desde un aspecto primario, secundario, pues es muy importante. Algo que, como les decía, ¿no? Empezar desde un niño chiquito a un niño de 2, 3 años ya te entiende perfectamente, ¿no? Si tú le enseñas cómo se llama cada parte de tu cuerpo, si eso se llama ojo, cabeza, manos, ¿por qué te da pena decirle esto se llama pene, esto se llama vagina, esto se llama nalgas? ¿Por qué te da pena? O sea, tienes que empezar por enseñar a identificar las partes privadas de su cuerpo con el nombre correcto. Y ya que le estás enseñando a identificar estas partes de su cuerpo, tienes que hacerle énfasis que nadie lo puede tocar, ¿no? Que no se le deben de hacer cosquillas, que no lo tienen que estar palpando, manoseando, aunque sea de broma, ¿no? O sea, eso te lo tienes que hacer, dar hincapié en esto. También enseña a identificar situaciones de peligro, de riesgo, ¿no? Que puedan estar relacionados con el abuso sexual infantil. Por ejemplo, si tú vas a casa de tu amiga y alguien de ahí te dice que vayan a jugar al típico juego de papá o mamá, porque eso es algo que los niños refieren mucho, es como, no, o sea, tienes que hacerles saber
que en la escuela, que en casa, donde él esté, puede tener este tipo de riesgos, pero tú le tienes que enseñar, tú le tienes que alertar. Enséñale a cómo debe cuidar y respetar su cuerpo, utilizando palabras como no quiero, no puedo y no debo. Esto es bien importante porque cuando tú le enseñas a un niño a que haga suyo su cuerpo y que lo tiene que respetar, lo hace, de verdad que lo hace. Y esto es bien padre cuando estamos dando estos programas de prevención con los niños y le enseñas a los niños, es prácticamente, ¿no? Como que niños que les da miedo y les da vergüenza hablar de ellos, de su cuerpo, porque te lo digo porque trabajo con estos niños y cuando tú les nombras no, es normal que tú menciones así las partes de tu cuerpo y no tiene por qué darte vergüenza y ahora tienes que decirle, cuando alguien más quiera tocarte, ¿cómo le tienes que decir? Y les hacemos al niño que lo diga con firmeza, ¿no? Y que lo diga gritando. O sea, si te encuentras en una situación de peligro, ¿qué debes de decir? No quiero, no me toques. Y el niño lo hace, o sea, de verdad que sí lo introyecta muy fácilmente. Dice, no, enséñale a no obedecer a los adultos cuando estos pretendan atentar contra su integridad, ¿no? A lo mejor, obviamente de inicio no empieza luego con tal vez una violación, ¿no? Empieza a persuadir al niño. Pero es ahí cuando el niño va a decir, a ver, ya me dijeron que debo de identificar situaciones de peligro, ya me dijeron que debo de cuidar mi cuerpo. Entonces el niño va a decir, no porque sea un adulto, yo tengo que obedecerlo. Y esto es algo también que en la cultura mexicana se enseña a los niños. Tú tienes que obedecer al adulto. Y si te dice algo, tú le debes de decir, mande, ¿no? Mande usted. Porque hasta todavía le enseñamos esta parte del el niño no cuestiona, obedece, ¿no? Y cuántas veces aún cuando el niño se inscribe a la escuela le dicen al maestro o al maestro, si no le obedece lo que pide, me dice porque yo lo voy a regañar y lo voy a castigar. Entonces al niño se le introyecta que no se debe cuestionar nada y que se le debe de obedecer al adulto. Y no, o sea, enséñale al niño cuándo no debe de obedecer. Una cosa es que sea educado, pero otra cosa es que tiene que obedecer sin cuestionar. Saber que los secretos pueden ser peligrosos, y esto es algo bien importante. La palabra secreto en un abuso sexual es bien frecuente. Es como, primero este es nuestro juego y este es nuestro secreto y no le debes decir a nadie. Entonces, enséñale a identificar cuáles son los secretos buenos o malos. ¿Cuáles son esos secretos malos? Todo aquellos que cuando él se sienta incómodo, ¿por qué no le tengo que decir, no? Entonces, enséñale que sea lo que sea, ellos te deben de contar. No permitas que ningún tipo de abuso, no permitir que él experimente algún tipo de abuso. Y siempre debe alejarse y pedir ayuda, ¿no? Y esto es algo súper importante porque nosotros como adultos protectores somos los primeros en los que el niño debe de tener confianza. Pero te voy a decir una cosa, lamentablemente, cuando nos enteramos de abusos sexuales, no es el primero, son raros los casos cuando el niño directamente le dice a su papá o mamá o figura de confianza. Siempre la maestra, los maestros son los primeros, casi siempre los primeros en enterarse, ¿no? La mamá de un amigo, ¿por qué? Porque si a ti papá, mamá no te está teniendo esa confianza para decirte las cosas, pues ahí es un poco alerta, ¿verdad? Que obvio, si el abuso sexual lo está viviendo dentro de casa y ya lo externó, esto es muy común también, que estás siendo abusado o violado el niño, ya lo externa por mamá o papá y no le creen, ¿no? Lo siguen permitiendo el abuso. Entonces busca esta figura protectora con quien pueda, pues, hablar. Enseñar a los niños qué es la pornografía y qué hacer frente a ella. Si bien vimos que la pornografía también es un tipo de abuso sexual y de verdad que hoy con las redes sociales, con toda la tecnología que hay, es súper común, o sea, no es necesario que el niño busque la página, o sea, ahí aparece todo, ¿no? Entonces, utiliza controles parentales y enséñale, si te llega a salir esto, avísame, ¿no? Porque muchos niños como que se bloquean, otros se ríen, otros les da curiosidad, entonces, hemos atendido niños donde a sus 7, 8 años ya son adictos a la pornografía, ¿no? Porque de casualidad alguien enseñó algo a los 5 o 6 años y ya, o sea, su mente, claro, lo que decíamos, ¿no? Bueno, hablar de pornografía es otro tema muy importante, pero ¿cuánta dopamina genera el cerebro que por esto rapidísimo llega este estímulo y el niño, pues, se queda, pues sí, bloqueado y también cuando un niño ve pornografía,
cambia mucho, tiene dudas, miedos, y a la vez, aunque sea duda y miedo, lo sigue buscando, sigue interactuando con eso, ¿no? Entonces, es bien importante hacerle saber qué hacer frente a ello. Y todo esto conlleva no regañarlo, ¿no? Porque a veces es como que, ay, niño, ¿tú qué estabas buscando? No, escúchalo primero. Bueno, esto es una herramienta de prevención súper básica, que es el semáforo, ¿no? Así le llamamos nosotros, el semáforo de prevención de las caricias y el contacto físico, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que un semáforo, pues, nos ayuda, las luces, ¿no? ¿Cuál es la verde? No, pues, adelante, sigue. Entonces, ¿cuáles son unas caricias que sí pueden ser permitidas, ¿no? Entonces, en el círculo verde vemos que son con los pies, los hombros, algo que no está, pues, vulnerando al niño, ¿no? Pero si alguien empieza a tocarte la pierna, las manos, el estómago, pues entonces ahí sí ya debes de tener cuidado porque nos está haciendo una alerta, ¿verdad? De, no, ahí no. Entonces, ¿cuáles son las caricias que ahí sí nadie te puede tocar, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de las zonas genitales, pene, vagina, vulva, pechos, nalgas. Eso ya tú le debes de hacer al niño entre cuando alguien te toque si quiere tocarte esto, ahí es donde les enseñamos, debes de decir, no con firmeza, no me toques, no esto. Entonces, esto es algo muy básico que de verdad lo puedes enseñar a todos los niños, a todas las niñas, y háblale, ¿no? O sea, podemos encontrar herramientas que de verdad solo es cuestión de que nosotros nos atrevamos a verbalizar. Bueno, ya estamos hablando de la parte de la prevención y nosotros trabajamos un programa de prevención del abuso sexual infantil que así se llama ¿Y tú qué harías?, ¿no? Entonces, si estás más interesado en saber al respecto, pues ahí puedes tener mis datos y nosotros trabajamos la prevención primaria, ¿no? Y también trabajamos el área de la intervención, porque obviamente cualquier papá, padre de familia, pues podemos nosotros hacer algo, ¿no? Si bien prevenir, pero también intervenir. Y también a nivel federal se publicó un protocolo de prevención e intervención del abuso sexual infantil que lo publicó CEP, y digamos que todas las escuelas a nivel nacional lo tienen que llevar a cabo, pero en la realidad no lo hacen, ¿no? Entonces, si tú eres maestro, si tú eres a lo mejor no eres padre de familia, pero tienes algún sobrino, un vecino, trabajas con niños, conoces a alguien, todos conocemos a un niño. Nosotros podemos ser parte, ¿no?, de esta prevención y es importante que pues dejemos el tabú de la parte de la sexualidad o decir, eso no me pasa a mí, ¿no? Entonces, tal vez tú como adulto también hayas pasado por esto y también no lo hayas podido verbalizar, porque pues también podemos ver las consecuencias, ¿no? A corto, mediano y largo plazo de esto. Entonces, pues con todo gusto podemos también abarcar el área de la intervención y de la restauración, porque cuando un niño es abusado sexualmente, es necesario, si bien llevar una denuncia, pero sobre todo buscar la parte de la restauración del niño, porque de verdad, cuando un niño es abusado sexualmente, cuando es violado, cuando es ultrajado, ya queda una secuela para el resto de su vida si es que no lo sana, ¿no? Entonces, te lo hablo desde una experiencia con muchos niños, te lo hablo también desde una experiencia personal y por eso es que me intereso en todos estos temas, ¿no? ¿Por qué? Porque he conocido de muchos niños, ¿no? Y he conocido, bueno, mi propia experiencia, entonces, pues es una manera en donde yo queremos todos nosotros el hacer la intervención, también pero sobre todo la prevención. Y pues por mi parte es todo, no sé si alguien tenga dudas y comentarios, muchas gracias. Elisa, si podemos abrir, a ver. Buenas noches a todas y a todos los presentes. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas, tanto para quienes nos están siguiendo a través de Facebook, como para quienes estén en la plataforma Meet. Pueden abrir el micrófono, pueden levantar la mano, abrir el micrófono o escribirnos en la caja de texto para que hagamos el intercambio, que en realidad esto también enriquece muchísimo la interacción. Hay una primera intervención por parte de Jesús Gómez. No sé si gustes, Jesús, abrir el micrófono o gustes que lea tu comentario. Bueno.
Hola, Entonces, buenas noches. leo tu comentario. Ah, sí, sí, sí. Ah, perdón. Yo tengo una pregunta. Supongámosle que el maltrato sea psicológico y no físico. En ese caso, ¿qué se podría hacer? Que si lo puede repetir. ¿Podrías repetir de favor tu pregunta? Está bien. Fíjate que si el maltrato fuera psicológico y no fuera físico, en ese caso, ¿qué se podría hacer? Bueno, hablando, si me hablas de un maltrato psicológico, ¿cómo a qué te refieres más específicamente? Un maltrato psicológico que se le dé a alguna persona o a algún niño. Normalmente cuando se denuncia, obviamente es muy raro que el niño ya llegue como con esta parte de las lesiones físicas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, como decíamos, ¿no? A lo mejor un niño no es violado, pero es expuesto a la pornografía, es tocado, etcétera. Entonces, cuando llegue a hacer la denuncia y tenga la exploración del médico legista, pues ya no vamos a encontrar lesiones, ¿verdad? Pero hay algo muy importante. Todo niño que ha pasado por un abuso sexual queda con una huella psicológica. Todos. Eso es inevitable. Entonces, es ahí cuando nosotros, de la mano de los psicólogos forenses, de los psicólogos pues, clínicos, ellos son los que nos ayudan a dictaminar, ¿no? Si bien es cierto que cuando se presentan las denuncias, lo que te decía, ¿no? Es como, no hay una lesión física, pero siempre va a haber una huella psicológica, siempre. Solo necesitamos un buen psicólogo porque ese dictamen pesa mucho, mucho. Siempre es como el dictamen médico y el psicológico. Y obviamente, cómo vamos, en cuestión del dictamen psicológico es a través de las entrevistas, de las técnicas, lo que les decía, ¿no? Ya sea de dibujo, etcétera. Eso siempre va a salir. O sea, sí o sí, un abuso sexual deja estas secuelas y es ahí cuando pues nosotros necesitamos, o sea, está ahí el daño, solo necesitamos que en este caso los dictámenes pues ya digamos, lo plasmen para que eso, pues con eso nos ayude a proceder la denuncia. Hay otra pregunta por parte de Aru Linares. La pregunta es siguiente. ¿Cuáles serían las señales para percatarse de algún tipo de abuso en un niño que no se pueda comunicar? Bueno, ahí estamos hablando de un niño como de alguna discapacidad, ¿no? Tal vez no pueda hablar, etcétera. Bueno, sí, es más difícil, es cierto, ¿no? A veces es como un ejemplo, los más bebecitos o los más chiquitos, pues aún todavía no lo verbalizan, ¿no? Pero en estas cuestiones nos ayuda, ahí es más ver los indicios físicos, ¿no? Porque normalmente los niños así, más chiquitos, pues tienen, bueno, las veces de casos que se han atendido o que nos ha tocado ver, es como un ejemplo, si es un bebé o si es un niño chiquito de 2 años para abajo, es como estas lesiones de rosaduras, de llora, o sea, como que siempre, aunque no lo verbalice, hablando o sea, que lo va a comunicar con su boca, pero lo va a comunicar con otros rasgos, ¿no? El rechazo a una persona, el miedo, llantos, si lo que les decía, ¿no? Si es un bebé, si es esto, o sea, es como, pues está rosado el pañal, no, o sea, a lo mejor le está pasando otra cosa, ¿no? Entonces, y hay algo, ¿no? Siempre como esta parte del lenguaje no verbal. Siempre un lenguaje no verbal nos va a decir mucho más que las palabras. Entonces, él de alguna u otra manera va a comunicar su rechazo o miedo hacia cierta situación o persona. Bien, tenemos, sí se escucha, ¿verdad? Bueno, tenemos otra pregunta que es de tiene ahí Yasadent y dice la pregunta así: ¿qué hacer cuando en la escuela de mi hijo niños de su edad hablan de haber tenido ya relaciones sexuales? Este tema se ha tocado en la escuela, pero solo dieron una plática de sexualidad.
Hablo de niños de 8 a 10 años. Bueno, cuando un niño está verbalizando lo que habíamos dicho, ¿no? Los rasgos de conductas sexuales, es porque obviamente ese niño, si está sexualizado, es porque alguien lo está haciendo, ¿no? No sabemos si está siendo abusado, si está siendo violado, si está siendo expuesto a pornografía, pero es alguien, o sea, él no lo aprendió solo. Alguien en ese tipo, siempre casi la mayoría de esos casos es porque ese niño está siendo abusado, ¿no? Entonces, esos niños que abusan de otros niños es por ello, ¿no? Porque ya tienen una conducta aprendida. Entonces, en estos casos, por eso les hablaba del programa, les decía al final, ¿no? Porque trabajamos tanto con, en este caso, los maestros como también con los niños. Cuando trabajamos con los niños, es práctico. Primero, pues tenemos que hacer el contexto. Pero para que yo a un niño le hable sobre prevención de abuso sexual, primero tuve que hacer una antesala, ¿no? Primero tuve que hablarle de su cuerpo, primero tuve que hablarle de situaciones de peligro, de qué es un abuso, qué es una violencia, cuáles son las situaciones de riesgo. Y ya que le hablé de todo esto, ahora sí entonces te puedo hablar de abuso sexual. ¿Por qué? Porque estás identificando partes de tu cuerpo, cómo se llaman estas situaciones. Entonces, efectivamente, pues una plática no va a servir de nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando escuchamos estos temas solo pensamos, es un niño precoz, ¿no? Pero no estamos viendo cuál es la raíz de eso. Y estoy 100% segura que es un niño que está siendo abusado, ultrajado, y entonces se tiene que hablar, sí, de manera grupal, pero también particular, porque entonces ya estamos viendo qué niños, ¿no? Y sí es muy común, de hecho hemos encontrado casos, ¿no? Donde niños de 8 años, 7 años, ya piden que a su otro compañero lo toque y le haga sexo oral, cosas así, o sea, entonces pues obviamente esos niños están siendo abusados en la mayoría de los casos, pero algo o alguien los está exponiendo a estas conductas sexuales. Bien, hay una participación en Facebook de una persona que no es pregunta, pero es un señalamiento, pero sí sería interesante que lo comentaras, que dice que los abusos sexuales no se pueden prevenir. Y no se pueden prevenir más cuando provienen de la familia. Eso fue lo que comentan. ¿Qué opinan, me imagino? Sí, claro. Bueno, de eso de que no se pueden prevenir, sí se pueden prevenir. Pero es bien necesario dar la prevención a temprana edad, ¿no? Mientras más pequeño esté el niño, la niña se puede hacer. Si bien no es inevitable, porque eso es la realidad, ¿no? O sea, como tú esta persona que lo expone, ¿no? O sea, si se trata de un círculo familiar, pues imagínate el niño, ¿no? Y sabemos que es un caso muy real, pero te voy a decir una cosa, es más fácil prevenirlo cuando tú y yo no somos indiferentes a esto. Cuando yo sé que si ese niño está corriendo riesgo, yo voy a hacer algo por él. Cuando el no quedarnos callados, la ignorancia, o pasar por algo de problemas. Si bien no son inevitables, porque claro, no podemos pues, detener o que nuestros hermanos hagan muchas cosas, pero justamente por eso es esta plática. Y de hecho yo te animaría, o te exhorto, o te animo a que te unas a nuestra red de prevención de la abuso infantil, y te aseguro que tú vas a ayudar a muchas personas, a muchos niños, a niñas en este caso. Y creo que es un punto clave, es no ser indiferentes. Porque si tú y yo y todos los demás que supiéramos de esto, de verdad ejerciéramos nuestro rol como adultos protectores, otra historia sería. ¿A alguien más le gustaría hacer alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono o pueden escribir en el cajón de texto, no hay ningún problema, pero el intercambio es bueno. Si alguno quisiera hacerlo, sin ningún problema. Alguien escribió, Daisy, ¿te parece? Escribió algo, lo voy a leer, nada más permítanme tantito. Dice, es muy lamentable ver estos temas en los niños, pero sí, ya ahorita estoy haciendo mis prácticas profesionales y estoy en un programa donde vamos a las escuelas, donde damos temas de prevención y explicamos los derechos y obligaciones que tiene un ciudadano, así como los valores. Vemos desde la escuela menor y mayor con distintos temas. Se debe de trabajar desde las escuelas porque los patrones de comportamiento dicen mucho cómo se comportan los niños.
Ujú. Bueno, qué bueno que estés trabajando esta parte de la prevención, pero sabes, te voy a decir una cosa, con el niño no funcionan las pláticas, porque, pues para empezar, son bien inquietos y así como que si tienes 10 minutos de atención es muy bueno, ¿verdad? Pero precisamente nosotros en el programa que yo les mencioné, trabajamos desde un contexto, primero vamos de lo general a lo particular, ¿no? Nosotros tenemos las láminas interactivas que, o sea, es de verdad súper importante porque te les digo, no le puedes llenar al niño con tanta información porque no te la va a retener. ¿Qué es lo que funciona cuando tú pones al niño en este contexto? ¿Y qué crees? Aunque es un programa de prevención, este programa nos ha ayudado a la intervención, porque cuando nosotros ya estamos en esta dinámica con el menor, siempre hay un caso que nos dice, maestra, a mí me pasó esto, maestra, a mí mi primo me quiso hacer esto, entonces el niño se abre, ¿no? Entonces, claro, niños que son más tímidos, más cohibidos, pero ¿qué crees? Esto es bien importante, cuando tú a un niño empiezas a ver que tiene alguna reacción, ya sea positiva o negativa, eso es bueno, porque el niño está analizando lo que tú le estás diciendo y él está recordando, pues me pudo pasar esto, o me pasó esto, o cómo lo puedo prevenir. Entonces, lo que necesitamos no es al niño llenarlo de pláticas, la verdad, eso no funciona. Porque lo he hecho, ¿no? Entonces te estoy hablando de mi prueba y error, ¿no? Entonces, con el niño, tú necesitas con el niño interactuar, pero interactuar de manera que el niño se ponga en este papel, ¿no? Si viste en el programa, hay una niña y un niño. Los protagonistas de este programa es Sebastián y Lupita, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Este programa fue hecho para niños mexicanos. Entonces, todos los niños, todos se identifican con los personajes. Entonces, cuando el niño hace suyo la situación, es ahí donde el niño empieza a tener como una introspectiva, pero también él ya se le queda como, entonces si tengo esta situación de riesgo, hago el otro, ¿no? Entonces, es bueno que lo hagas, solo igual con toda confianza y con todo gusto, yo te puedo pasar material, etcétera, tengo mucho, pero solo esa sería mi recomendación. Niños y adolescentes no sirve mucho el que te escuche, ¿no? Ahorita voy a leer dos intervenciones más, pero sí me gustaría comentar algo para quienes están asistiendo a esta conferencia. Uno de los objetivos, aparte, bueno, la parte informativa, pero uno de los objetivos de esta conferencia es dar pie a un curso sobre abuso sexual infantil. Los cursos los estamos ofertando a través de Eureka Académica con convenios con universidades, pero desde Eureka Académica, para que le demos el seguimiento a través de 4 semanas de una temática con la especialista, en la cual se van a abordar a profundidad, semana con semana, cada uno de los temas. Fíjense que hay algo interesante. Nosotros en Eureka estamos haciendo cursos que no nada más son sesiones Meet, sino son cursos grabados, hechos multimedia, bajo una metodología con productos entregados, para que semana con semana ustedes puedan ver videos precargados, tener actividades, tener todo un seguimiento, y al final de la semana, de cada semana, tengan la presentación, así con la docente, para que puedan resolver las dudas de cada semana, así, semana con semana. De los inscritos, por ejemplo, quienes solicitaron su constancia, van a tener un descuento especial en el tema. Entonces, esto se va a profundizar, no hay ningún problema. Lo vamos a ofrecer, yo creo que en mes y medio, para que ustedes puedan entrar. Pero vamos a dar paso a las siguientes intervenciones. Dice Ariadna Alcaraz, dice, la hipersexualización de los niños o hacerlos lucir mayores que su edad a través de su vestimenta, conductas como el baile, maquillaje, etcétera, constituye un factor de riesgo grave a esas situaciones de abuso. Sí, claro, definitivamente, y tocas un tema muy importante, la hipersexualización, definitivamente, ¿no? Porque a veces es como, es que la moda es esto, ¿no? O porque, se ve mejor así. Entonces, esto es algo que efectivamente sí puede ser un factor que, o sea, lo que decíamos, ¿no? Tú puedes vestir, pues, solo a la moda a tu hijo, decir, va a hacer esto o este tipo de cuestiones, pero la verdad que
a mí me da como pena y vergüenza y de verdad es como, es lamentable como, o sea, festejan a un niño cada vez que baila muy erótico, muy sensual, que toma y que tiene 8 años. Entonces, o que la niña pueda verse sexy y pintarla y decir, sí, efectivamente, este es un factor, porque obviamente tú no la vistes pensando en que la niña quieres que luzca provocativa, pero obviamente sí lo es, o sea, sí lo es para muchos hombres y mujeres que también gustan de niños y niñas, ¿verdad? Porque acuérdate que hablamos de esta parte de los pedófilos y los pederastas, ¿no? Entonces, hablando de esta parte de los pederastas y de la necrofilia, que te acuerdas que hablamos de cómo gustan de estos niños pequeños o también de estos adolescentes o de la que tenga cara de niña, pero que ya se empieza a ver con cuerpo de mujer. O sea, obviamente, si hablamos de parafilias, claro que esto es un factor que tiene mucho que ver. Sí, la siguiente intervención de Jesús Gómez es ¿y cómo ayudar a una persona adulta que recibe daño psicológico por parte de su esposo? Porque yo conozco una persona que le pasa esto y me gustaría saber cómo ayudarla. ¿Cómo? No, ¿me puedo repetir? Sí, la voy a repetir. ¿Y cómo ayudar a una persona adulta que recibe daño psicológico por parte de su esposo? Porque yo conozco una persona que le pasa esto y me gustaría saber cómo ayudarla. Ok, bueno, en cuestión de, bueno, quiero entenderte que es una persona que está, bueno, aparte de su daño psicológico, tal vez pasó por esta parte del abuso sexual. ¿Cómo ayudarla? Pues hay programas para esto, están los programas de intervención y de restauración. Y yo te voy a decir algo, ¿no? O sea, no importa la edad que tengas, siempre hay secuelas, ¿no? Como les dije, ¿no? Mientras más va pasando el tiempo, pues vemos más secuelas que hay en los adultos, ¿no? Pero sí hay, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría detener más en esta pregunta, pero es algo como muy extenso y a la vez particular, ¿no? Porque no todas las personas, pues, son diferentes los casos, ¿no? Entonces, sí se necesita necesitaría saber yo más de esa persona para que te pueda dar una respuesta más específica. Y retomando lo que les dijo Cristian de estos cursos, pues ahí vamos a ver todo esto, ¿no? Desde cómo aplicar los programas de prevención, cómo hacer la parte de la restauración, y como se los dije, ¿no? Con todo gusto, pues ahí tienen mi número y yo te puedo orientar, pero sí necesito tener más elementos, ¿no? O sea, la edad, qué es lo que le pasa realmente. Entonces, necesito más elementos para yo poder decirte, pero de que se pueda hacer restauración e intervención, claro que se puede hacer y no importa la edad que tengas. Bien, comenta Daisy Guadalupe, dice, muchísimas gracias, a lo mejor no te escuchan, pero es bueno tener ese acercamiento para brindar la confianza de apoyo. Me imagino que va en relación a que no escuchan las pláticas y este tipo de cuestiones. Bien, comenta de nuevo Jesús Gómez, ¿qué sucede cuando el niño es agresivo y pelea con sus compañeros y tenga algún trauma psicológico? ¿Cómo ayudar a estos niños si uno vive cerca de ellos y poco tiempo hay de interacción? Bueno, también es otra cuestión, ¿no? Saber por qué está teniendo estas conductas de violencia, ¿no? A lo mejor no necesariamente está pasando por un abuso sexual, pero obviamente, ¿qué es lo que está pasando a este niño para que pueda descargar de esa manera eufórica, ¿no? Si bien es cierto, a lo mejor son tus vecinos, son alguien conocido de tu colonia, pero lo primero es ganarte la confianza del niño. Cuando tú te ganas la confianza de un niño, el niño te dice todo. ¿Por qué? Porque te está viendo con esa figura protectora, ¿no? Con esa figura que lo cuida, ¿no? Entonces, no vengas como de evidencia y pregúntale, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres violento? ¿Qué pegas? Busca su confianza, ¿no? Y interactúa con él de una manera específica. Y de verdad, los niños son tan perceptibles, son tan sensibles que ellos sienten cuando una persona les está hablando sinceramente, ¿no? Yo les digo que yo trabajo con niños, hay niños que los nunca en mi vida los he visto, tal vez no los volveré a ver, pero en ese momento que interactúo con ellos en esta parte del programa, de verdad, o sea, son bien perceptivos a lo que les digo, ¿no? Te escuchan, te hablan, tienen la confianza, pero solo ves tú, o sea, que realmente puedan notar tu interés
y cuando tú tienes la confianza y el cariño de ese niño, él se va a abrir, ¿no? Entonces, de esa manera, te va a platicar qué le pasa, cómo se siente, y ese es como el consejo que yo te daría, ¿no? El primer acercamiento que yo tengo con él de manera sincera. Excelente. Las últimas dos participaciones que vamos a tener, igual ya saben, comenta, dice, Eureka Académica, me interesa el curso, excelente, vamos a dar seguimiento a las peticiones, acuérdense que los cursos son de cupo limitado precisamente para que exista una mejor interacción con la ponente y bueno, claro, al final, algo interesante de los cursos, que no nada más es cursarlo como tal, sino que al final se entregue un producto que se elabore y se entrega también una constancia curricular por haber cursado cada uno de los programas. Entonces, sin ningún problema, ya saben, vamos a dar el seguimiento. Y bueno, la última que vamos a leer es por parte de Ariadna Alcaraz. Nada más comenta rápido Jesús Gómez, sí, el curso es de pago, pero es un pago muy accesible, muy accesible, perdón, es uso de plataforma, son videos hechos por la ponente, material digital, actividades digitales, una plataforma educativa, sesiones Meet, y todo se construye a través de un producto final, y bueno, realmente está súper interesante, es muy barato para todo lo que se ofrece, ¿no? Más o menos consta entre 900 y 1200, y obviamente si ustedes asistieron, pagaron su constancia y eso, se les hace un descuento, o por haber participado también se les puede hacer otro descuento, entonces no hay ningún problema. Damos el seguimiento en eso. Bueno, la última pregunta o intervención de Ariadna Alcaraz, que menciona, en el caso de estupro, ¿es estrictamente necesario que la víctima denuncie a su abusador? Hay muchos casos en los que sucede, pero la víctima no ve a su victimario como tal, por lo que no denuncia, pero sus familiares o personas cercanas buscan hacerlo. Bueno, en esta cuestión, sí es como la figura como cercana, en este caso mi papá, mamá, sí puede hacerlo, ¿no? Cuando hablamos del estupro, como les decimos, ¿no? Como se normaliza todo, pero de todos modos, si tú vas y haces la denuncia, pero en este caso la ofendida o la que tendría que ser la víctima, pues como que no se retracta, o sea, híjole, honestamente es más difícil que proceda una denuncia así, ¿no? Porque si muchas veces vemos como aún los abusos sexuales, violaciones con niños y muchas veces no se da el seguimiento, por la carga de trabajo y todas estas cuestiones es como que, o sea, es difícil, sí, pero sí se puede hacer del conocimiento, ¿no? Pero obviamente, pues hay que ver qué tipo de relación hay, ¿no? O sea, porque, pues obviamente, como les digo, ven o normalizan como una relación de 15 años con el de 20 años con el de 20, pero ya lo ven raro si es el de 17 con el señor de 50, ¿no? Entonces, en este tipo de cuestiones, al fin y al cabo sigue siendo menor de edad, por eso sí, el papá o mamá sí puede hacer esta denuncia. A mí me gustaría hacer una pregunta a la ponente. Es una pregunta que me gustaría conocer el punto de vista pues, criminológico al respecto. Y bueno, a lo mejor también algunos de ustedes sabrán o habrán formulado esta pregunta, o sea, la habrán hecho o la habrán escuchado. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en el caso de relaciones que mantienen mujeres con hombres mayores, pero que no son menores de edad, y hay ciertos grupos que se posicionan o se señalan que eso es incorrecto. Ejemplo, una mujer de 28 con un hombre de 50. Esto puede representar un abuso, no de índole sexual, sino de otro tipo, por el hecho de una relación con tal diferencia de edad, porque hay grupos que señalan que eso no está dentro de una cuestión generacional, que eso es un abuso y un aprovechamiento del hombre adulto o de la mujer adulta en contra de alguien que puede ser menor por 20, 15, 30 años. Aquí estamos hablando ya como de personas adultas, ¿no? Ya es como que, ok, ya es una persona adulta y está eligiendo con quién estar. Pero hay algo muy importante. Definitivamente la pareja que nosotros tenemos o escogemos dice mucho de nosotros, ¿no?
Entonces, si me estás hablando como de una persona retomando el ejemplo que me diste, ¿no? De 25, 28 años con el hombre de 50, ya entramos aquí en otras cuestiones pues ya más psicológicas, ¿no? Como que obviamente, ¿por qué estoy eligiendo a este hombre, ¿no? ¿Qué estoy queriendo suplir, ¿no? ¿En qué estoy viendo eso, ¿no? Pero cuando ya hablamos de mayores de edad, pues, ¿qué te puedo decir, no? O sea, yo no puedo decirle a esta persona, está mal lo que estás haciendo, o sea, socialmente hablando y culturalmente hablando lo vemos como raro, ¿no? O sea, es como que, pues no, o sea, pero sí hay que ver por qué está eligiendo esta persona. Siempre para todo hay un porqué, ¿no? Siempre para todo hay un porqué, pero pues al final creo que ya es una persona adulta, que esta parte de hablar adulta, pues es un poco subjetivo, ¿no? Porque no porque seas adulto, siempre quiere decir que tienes la razón y estás tomando buenas decisiones. Pero sí, es un hecho que la pareja que tú tienes es un reflejo de ti y es un reflejo de qué es lo que estás pidiendo de esta persona, qué es lo que quieres complementar, o qué es eso que este vacío, porque en estas cuestiones siempre la mayoría es como que dice, busca de cierta manera pues llenar el vacío de la figura paterna, ¿no? Siempre es como que lo que se piensa cuando ven a este tipo de relaciones, ¿no? O ven a un chico con alguien más grande, es que está buscando la figura de su mamá, ¿no? Esto es como ya una cuestión más psicológica, pero claro que todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, ya tratarse de mayores de edad, pues como te decía, ¿no? Ya no podemos, o sea, yo no soy nadie para decirle a esta persona, no lo hagas, ¿no? Entonces, pero definitivamente es un reflejo de lo que somos o de lo que buscamos. Perfecto. Dice Miriam Zavala, muchas felicidades, licenciada Melissa, excelente exposición, me interesa el curso. Perfecto. Pues vamos a darle seguimiento a todos y a todas que solicitaron el curso o que les vamos a mandar la información y pues les agradecemos mucho. El día de mañana tenemos una conferencia con la licenciada Karen Juárez Martínez, que ella es analista de una fiscalía, una fiscalía de feminicidios, no voy a decir de cuál. Ella es una excelente ponente, mañana va a estar a las 7 de la noche y pues les agradezco mucho. Y para quienes no hayan tramitado la constancia, la pueden solicitar todavía, mándenme algún mensajito o el correo para que se les pueda hacer el trámite y a quienes ya la tramitaron se les va a entregar a más tardar el día de mañana. Pues aquí estoy con la licenciada Melissa y pues agradezco mucho su participación, agradezco mucho su colaboración y a ustedes por haber asistido. Que estén excelente y nos vemos próximamente. Gracias.